El jueves fue sentenciado el sacerdote, quien fue sacerdote Carlos López Valdés, a 63 años de cárcel. Esta es la primera sentencia de este tipo que se da aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esto se dio a conocer porque, bueno, él es acusado, esta sentencia se la dieron por violación a... se la dieron por violación al sacerdote Carlos López Valdés, a Jesús Romero, Ciro. Él fue el que hace 10 años interpuso esta denuncia. Bueno, y hoy nos acompaña Jesús aquí. Gracias por estar con nosotros, Jesús. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. 63 años de cárcel. La sentencia, como decías, se dio la semana pasada, pero ayer se conoció. Nunca antes se había dado una sentencia de este tipo. 63 años para esta persona, por hechos que ocurrieron en la segunda mitad de los 90s. Así es. Hace más de 20 años. Así es, a partir del año 94. Pues sí, es una sentencia histórica. No había habido una sentencia tan grande, pero también habla del delito y de la calidad del delito que cometió, ¿no? Bueno, ayer recuperamos en la televisión parte de este documental. Agnus Dei. Este documental se estrenó en 2011, precisamente, donde trata pues el caso de Jesús. Y dabas ahí los testimonios de cómo fueron los hechos, Jesús. Así es, yo desde el 2008 empecé a denunciar, era obviamente contra la iglesia y desgraciadamente contra la institución que está para procurar la seguridad de los ciudadanos. Y lo tuve que hacer público también para meter presión de esa manera, ¿no? Primero en un libro, después en el documental, bueno, y en diferentes medios donde me han permitido participar. Y tengo que hacerte la pregunta, sé que eras muy joven en aquel entonces, pero ¿por qué pasó tanto tiempo antes de denunciar? Los hechos los abusos comenzaron en el 94, 95. Así es, en el 94 comenzaron, a partir del 2000 cesaron, pero yo seguí viviendo en la iglesia. Yo tenía 16 años aproximadamente, pero yo seguí viviendo en la iglesia hasta la edad de los 20 años. Me quedé ahí. Evidentemente traía un enganche psicológico con el sacerdote, ¿no? Él se encargó de tejer una red donde la cual no podía salir. Esto aunado no solo a los síntomas del abuso sexual en sí, ¿no? Que el principal es la culpa, ¿no? La culpa porque tú te sientes responsable de lo que a ti te pasó. Aunque eres niño, no lo alcanzas a dimensionar que tú no podías hacer nada en esos asuntos, ¿no? Y aquí se le suma un factor muy importante y muy pesado, que es la fe y la espiritualidad, ¿no? Este sacerdote en un inicio se había encargado para ser mi guía espiritual, para ser mi guía al camino del sacerdocio, porque yo quería ser sacerdote de niño, ¿no? Entonces, pues yo me quedé enganchado ahí bastante tiempo. Al final ya me quedaba porque sentía que tenía la misión de salvar a los niños a los cuales este sacerdote se le acercaba, ¿no? Que fueron varios. Ya cuando vi que de plano no lo podía detener. ¿Tú fuiste una persona más? Sí, yo una persona de varias. Sí, yo fui una persona de varias, ¿no? Él ya traía un historial desde antes. En la parroquia donde vivía, pues había como 4 chavos viviendo, que ya eran pues ya mayores, ¿no? Ya de 20 años y demás, y referían haber estado con él desde niños, ¿no? Desgraciadamente, pues ya era el modus operandi de este sacerdote, pues era un violador serial. Ahora, fueron muchos años contigo. Así es. Muchos años. Así es. ¿No hubo en algún momento ya un consentimiento de tu parte? No, por supuesto que sí, ¿no? También por eso están ahí los delitos, ¿no? Que ya es lo que entraría en la corrupción de menores, ¿no? Sí, ya hubo un momento que ya era... no puedo decir consensuado porque no es la palabra correcta. ¿6 años? ¿Fueron 6 años? 4 años. 4 años. Ajá. 4 años. Uh-huh. Tiene que haber alguna forma de consentimiento. Claro que sí. O sea, sí es un consentimiento, pero es una manipulación también, ¿no? Tú caes en unas redes donde justamente te hacen sentir especial, te hacen sentir querido, te hacen sentir, pues como único, ¿no? Y este sacerdote, pues claro, a mí, y está en el documental, ¿no? Él dice, bueno, fue un exceso de cariño. Sí. Y yo no supe medir las consecuencias, ¿no? Él desde niño me decía que las personas que se querían y que se amaban se demostraban su cariño mediante esa manera, ¿no? Y que no estaba bien, que no estaba mal, perdón. Bueno. Y además se grababan.
Sí, bueno, él tenía ¿Tú sabías que como esa manía. Al principio no, después ya me di cuenta porque yo escuchaba como la cámara, ¿no? Él usaba como controles remotos y cosas así. Y sí, bueno, yo encontré un CD con abusos sexuales no solo hacia mi persona, sino hacia varias personas más que yo desconozco incluso quiénes eran. ¿Pero tú no sabías que te estaban grabando al principio? Le escuchaba los flashazos de la cámara, sí, cuando yo era niño, sí, pero pues yo estaba aterrado, o sea, yo ni siquiera abría los ojos. De hecho, en el documental hay 3 imágenes que tú podrás ver y te reiterarás de eso. ¿En qué momento, Jesús, después de esos 4 años, tú te decides a denunciar o decides a terminar con esto y todavía durar 4 años más viviendo en la parroquia? Ajá, me decido a denunciar en el momento en el que veo que esto no se puede parar, ¿no? En el 2004, por parte de la iglesia, inicia una investigación acerca de Carlos López Valdés, porque ya habían llegado varias denuncias hacia el obispo Jonás Guerrero. Inicia el procedimiento de investigación, mandan al sacerdote Roberto Montoro a investigar los hechos en la iglesia. Es cuando yo salgo de la iglesia. Posteriormente, por las quejas, remueven a este sacerdote. Estaba en una iglesia que está en Calzada del Hueso, en la iglesia de San Judas Tadeo, y la pasan a una que está en San Fernando, ubicada en San Fernando, en Tlalpan. Ahí fue cuando yo ya no resistí, ¿no? O sea, llegaba otra vez el sacerdote, nunca lo castigaron, no lo exhortaron a que hiciera otra cosa, lo mandan a la nueva iglesia, con una nueva comunidad, con unas nuevas posibilidades de abusar de niños, ¿no? Yo ahí ya no resistí. Yo para esto, aproximadamente de los 16 años, tenía ya problemas de alcoholismo y drogadicción. Esto perduró hasta los 20 años más o menos, donde yo, pues, con la necesidad de entrar a una terapia psicológica, psicoanalítica, y ahí empiezo a trabajar y empiezo a acomodar como todas las cosas en los cajones correspondientes, ¿no? Las culpas me las empiezo a quitar de encima, las empiezo a depositar en ciertas cosas. Me doy cuenta también de las consecuencias de lo que yo vivía, que no era que yo estuviera descompuesto, que yo era malo, ¿no? Sino que tenía un origen, y empiezo a descubrir que el origen venía a partir de los abusos que habían sido cometidos en mi contra por este sacerdote, ¿no? Todo eso como que fue preparando el camino y se fue vislumbrando esta posibilidad de denunciar. Bueno. 63 años. Así es. ¿Qué sentiste? Al principio, la verdad, lo leí como si fuera cualquier cosa. 63 años de sentencia, de cárcel. Después de una hora. ¿Este hombre qué edad tiene hoy, Carlos López? Tiene 72. 72 años. Digamos, evidentemente no va a agotar los 63 años de claro, cárcel, ¿no? Claro. Queda ahí la sentencia. Perdón, ¿me decías? Claro, sí. Que te comentaba que lo leí y no lo podía creer, ¿no? O sea, pasó como si fuera cualquier cosa, porque también como que yo ya estaba programado a no esperarlo, ¿no? Ya eran 10 años donde constantemente me defraudaban, ¿no? Entonces yo no tenía como muchas esperanzas. Pasó una hora y yo ya no paraba de llorar, ¿no? De la emoción. Y fue como inevitable también recordar pues todo el proceso, ya ni siquiera el proceso del abuso que sufrí con Carlos López Valdés, ¿no? Sino de los 10 años para acá, ¿no? O sea, a partir de la denuncia, a partir de ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales a presentar las pruebas, a presentar los testimonios, también esta cuestión de la iglesia, ¿no? Que en realidad pues nunca quiso cooperar en mi caso. Nos consta, y sobre todo esa iglesia, esa arquidiócesis de México, a nosotros nos tocó en 1997. Me tocó claro. Hacer el programa del padre Maciel, lo recordarás, 97, mayo del 97, y la negativa de Norberto Rivera y de la arquidiócesis y en general de toda la iglesia mexicana era absoluta, era no reconocer, era decir que esta era una campaña contra la iglesia, así es. Que eran mentiras, que eran falsedades. La historia los hizo pedazos, ¿no? Hizo pedazos al padre Maciel, y ahora estamos viendo cómo empiezan a surgir las condenas por hechos que se dieron, como el de Carlos López Valdés, justo al mismo tiempo. El programa salió en el 97, tu historia se da entre el 95... Sí, 94 y el 2000. Y el 2000. Uh-huh. Sí, bueno... terrible aquel, la dureza, la arrogancia, la grosería de la Iglesia Católica en general y especialmente de la Arquidiócesis de México. Lo fueron modificando.
lo fueron modificando poco a poco, ¿no? Al principio, y parte de este proceso, pues a mí también me ha tocado esos embates, ¿no? Al principio Hugo Valdemar, el vocero, decía que yo quería atacar a la iglesia, que yo estaba buscando dinero, que yo estaba buscando fama. Sí. Armando Martínez no hace tanto, hace un año estaba declarando que el juez, como ya la había desechado varias veces, seguramente era porque yo estaba mintiendo y que yo solo buscaba dinerito, ¿no? Armando Martínez, que ha sido el abogado de Norberto Rivera durante toda su gestión. Jonás Guerrero también eso dijo en cuanto mi mamá fue a ponerle la denuncia, dijo, bueno, tu hijo está ahí por interés, solo busca dinero, va a regresar, yo no tengo, yo qué quieres que haga, no esté en mis manos, dinero, ¿no? En esto, no, claro, es que al contrario, ¿no? Al contrario, tú tienes que gastar más, tienes que gastar en tus terapias, en tus pasajes, en las gestiones con los abogados, o sea, en realidad es un gasto, y no solo de dinero, es un gasto de tiempo, es un gasto también emocional. O sea, emocionalmente y físicamente te desgastas bastante. ¿A qué te dedicas ahora? Yo soy psicólogo por parte de la UAM Xochimilco. ¿Nos permites tener una pausa? Claro. Y al regresar concluimos esta conversación con Jesús Romero Colín, víctima de un sacerdote, Carlos López Valdés, sentenciado a 63 años de cárcel. La pena más alta jamás dictada contra un religioso en México y quizá en el mundo, ¿eh? Ayer veíamos una de 60 años, no de 63. Volvemos. Se suma a la conversación el abogado de Jesús, David Peña. Gracias, David. Gracias por estar con nosotros. Aparte de los 63 años, hay una sentencia de reparación de daño. Y preguntarte, yo no sabía que esta persona tenía ya más de 70 años de edad, 72, con lo cual, pues me imagino va a apelar, va a buscar el beneficio de la prisión domiciliaria. Buen día, David. Gracias. Sí, bueno, evidentemente reconocemos la importancia de la sentencia, la valía de Jesús, la valentía, el esfuerzo que ha tenido Jesús durante todos estos años para conseguir esta sentencia. La cantidad de años también que se impone en la sentencia es importante, pero hay un elemento que va aparejado a la sentencia, digamos, al castigo de privación de libertad, que tiene que ver con la reparación del daño. En este criterio de reparación del daño, la jueza, que también reconocemos, la jueza 55 de lo penal, ha actuado bastante bien en el juicio. Ahorita, si tenemos tiempo, cuento un par de anécdotas en el juicio. La jueza reconoce que hay una afectación, pero solo en cuanto a la necesidad de atención psicológica. Una reparación para atención psicológica establece un monto... de Jesús, establece un monto muy bajo de 75,000 pesos. ¿Esa sería toda la reparación? Esa es toda la reparación que está... 75,000 pesos. O sea, 63 años de cárcel y 75,000 pesos de reparación. Claro, y además... No hay correspondencia. No hay correspondencia en cuanto a la sanción de un lado y a la reparación. Y tampoco hay correspondencia por la afectación, porque la sentencia reconoce cuando menos, que fue lo que logramos probar, como decía Jesús, 3 momentos en los que hubo violación, ¿no? Con este contenido que decía Jesús, ya en algún momento ya no fue violación, ¿no? Por eso ya no se avanzó a lo largo de los años. Si se reconocieron esos 3 momentos, correspondería a cada uno de los momentos un monto de reparación específico. Así como correspondió a cada uno de esos momentos 21 años y entre los 3 suman 63. Entonces la jueza solo hace esta estimación, pone esta cantidad de 75,000 pesos. Nosotros estamos, el día de mañana vamos a presentar la apelación contra esta sentencia, justo para decirle a la Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México que esos elementos que está considerando la jueza son insuficientes, que se tienen que considerar muchos otros factores y que en su momento la apelación que nosotros presentemos tiene que elevar el monto de la reparación. Esto es requisito indispensable para que López Valdés pueda pedir un beneficio para salir de la cárcel por la edad, una prisión domiciliaria. Sí, lo puede pedir por la edad porque es un derecho. La jueza, quien analice la solicitud, o el juez, tendrá que analizar también la reparación del daño. Si paga la reparación del daño o si garantiza la reparación del daño, él podrá tener la prisión domiciliaria. Por eso a nosotros nos parece importante seguir teniendo todavía este debate jurídico para que ese monto de reparación se eleve, integre a estándares internacionales, integre a las afectaciones que ha sufrido Jesús y sea una condición, por así decirlo, para que esta persona pueda obtener ese beneficio que es su derecho. Además, nosotros no estamos en contra porque es un derecho, pero que pueda garantizar previamente la reparación. Obviamente 75,000 pesos pues es una cantidad irrisoria, ¿no? Y este recurso todos lo van a presentar mañana, ¿no? Mañana presentamos la apelación en contra de la sentencia. Estamos a favor de
todo el razonamiento de la sentencia, solo particularmente los considerandos de la reparación, ¿no? Que nos parece que es insuficiente. Bueno, tenemos que hacer otra pausa y al regresar concluimos. Nos platicas de tu vida hoy, Jesús Romero, lo que estás haciendo, cómo ves tu vida después de esta sentencia y lo que pudiera venir por desde el lado procesal en el caso de Carlos López Valdés. 63 años de cárcel para una persona de 72 años. Pues en efecto, podrá apelar, seguramente podrá pedir pedirá el beneficio de la prisión domiciliaria. Es su derecho al final, ¿no? Pues sí. Hacemos una pausa y continuamos y concluimos esta conversación. Volvemos. Jesús, víctima de Carlos López Valdés, el sacerdote, sentenciado a 63 años de cárcel. ¿Qué viene para ti? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué viene para ti después de este hecho tan significativo? Pues bueno, después de este hecho y a raíz de estas cosas también hemos identificado cierta necesidad para con las víctimas y hemos creado una asociación que se llama INCIDE con SC, que es de prevención y apoyo psicológico a víctimas de abuso sexual. A eso, ahí vas a estar concentrado. Así es, yo soy psicólogo y bueno, brindamos terapia a bajo costo a la víctima que lo requiera. ¿Hoy tienes qué edad? 35 años. 35 años, la vida por delante. Así es. Afortunadamente. Bueno, pues te agradecemos mucho el testimonio, el que ha estado aquí con nosotros esta mañana. No, pues muchas gracias también por el espacio. Bueno, abogado, entonces mañana presentan un recurso en contra del monto que se fijó de reparación de daño. 75,000 pesos para Carlos López Valdés. Increíble, ¿eh? No sé si eso pasa en otros lugares del mundo. 63 años de cárcel, pero la reparación del daño, 75,000 pesos. Sí, bueno, obviamente los criterios que ahí utiliza la jueza no son equitativos, digamos. Nosotros lo vamos a impugnar, pero sobre todo, y para finalizar, me parece importante mencionar que el día de ayer sacó un comunicado la Arquidiócesis Primada de México saludando esta sentencia, ¿no? Bueno, ¿qué otra? Sí, bueno, ¿qué otra le quedaba, no? El tema es que durante la investigación la Iglesia fue una contraparte de nosotros. Entonces nos sorprende un poco el tenor de este comunicado, que bueno que esté reconociendo la sentencia, pero sobre todo nos preocuparía que se mantuviera en el mismo talante que se mantuvo durante la gestión de Norberto Rivera. A ti te tocó incluso estos embates de la propia Iglesia. Hace 20 años. Hace 20 años, estos embates de la Iglesia, que se mantuviera este talante. Nosotros reconociendo este reconocimiento, valga la expresión, reconociendo lo que reconoce la Iglesia, esperaríamos que entráramos en un proceso justo para ver cómo se va a reparar el daño, cómo se va a pedir disculpas públicas a Jesús, cómo se va a hacer un proceso de sanación, de reparación, particularmente en este caso, pero que este caso pueda ser emblemático o un ejemplo para otro tipo de casos. Nosotros estamos ahora con la sentencia, con la recomendación de la comisión, preparando una demanda de reparación del daño en contra de la Iglesia como asociación religiosa, no en cuanto a las personas, porque quienes actuaron en función de la Iglesia fueron diferentes obispos, hoy 2 de ellos en funciones, el de Culiacán y el de Colima, siguen en funciones, actuaron para proteger a esta persona, para encubrir y para, digamos, denostar la acusación que estaba haciendo Jesús. Y desde el 2015, cuando nos reunimos, tuvimos la oportunidad de reunirnos con Norberto Rivera, a él le dijimos también que la parte principal del caso era el acceso a la justicia y el castigo a Carlos. 2015, que si la Iglesia nos ayudaba, nosotros podíamos trabajar con la Iglesia. La Iglesia se comprometió en el 2015 y jamás movió un dedo para ayudar en la investigación. Fue contra la Iglesia y además contra la propia Procuraduría 10 años de pleito. Y ahora van a pedir reparación de daño a la Iglesia. A la Iglesia como asociación más allá religiosa. De la reparación de daño por parte de Carlos López. Exacto, esa es otra vía. A partir de que la sentencia ya quede firme, es decir, que pase la apelación, a partir de que quede firme, nosotros estaremos presentando esta demanda que Jesús un poco ayer en tono de broma decía, si nos tardamos 10 años en sentenciar y meter a la cárcel a Carlos, me puedo esperar otros 10 años para que la Iglesia asuma su responsabilidad. Y la Iglesia en este caso es la Arquidiócesis. La Arquidiócesis Primada de México.
No es la Iglesia Católica Mexicana, no es el episcopado, es la arquidiócesis. Es la arquidiócesis, digamos, quien está legalmente representado es la Iglesia Católica Mexicana como asociación religiosa en la inscripción en gobernación. Contra ellos sería la demanda, digamos que es la institución legalmente o formalmente reconocida por las leyes mexicanas. Bueno, pues seguiremos el caso, Lourdes. ¿Ustedes van a tratar, antes de interponer esta demanda, de buscar al arzobispo Aguirretes para ver si llegan a algún acuerdo? Pues nosotros hemos llamado en todo este proceso de que estamos dando a conocer la sentencia, nosotros hemos estado mandando llamados a la propia iglesia para decir, vamos a platicar, vamos a reunirnos. No es solamente el apartado de reparación económica, es decir, hay otras medidas de satisfacción, medidas de compensación, incluso para la parte moral de Jesús también, ¿no? Y sobre todo, lo propusimos en el 2015 con Norberto, lo volvemos a proponer. Podemos construir medidas de no repetición, garantías de no repetición al interior de la iglesia a partir de la experiencia de Jesús y con la experiencia que tenemos obviamente como organización de derechos humanos. Pues muchas gracias, ojalá nos permitan seguir cerca informativamente Claro que sí. de lo que lo que sigan haciendo. Muchas gracias, Muchas Jesús gracias. Romero. Gracias. Muchas gracias, abogado David Peña.